Seguramente tú eres fuente de inspiración para alguien más. Y hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento para vivir con más salud, Felicidad y resiliencia. Él es Paco McSweeney. Ella es Aide Granados. Y juntos y juntas hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. Este podcast es para ti. El contenido es informativo y educativo. Sin embargo, de ninguna manera constituye consejo médico o sustituye una consulta con un profesional de la salud. Las opiniones expresadas por nuestros invitados son personales y su participación no implica un respaldo a ellos o a la entidad que representen. Este episodio llega a ti gracias al apoyo de Methodist Dallas Medical Center. Hoy vamos a hablar de un tema que está presente en un montón de lugares. Yo, por ejemplo, nada más ahorita al ver el título pienso inspiración, que es el tema, en el arte, por ejemplo, ¿no? Que es muy presente en la cuestión también de diseño gráfico, también está presente la inspiración. En la cuestión de vida también está presente la inspiración. Hay un montón de lugares en los que estamos día a día y está presente este factor. Y el día de hoy, entonces, vamos a hablar de este tema de la inspiración. Y para empezar, me inspiraré saludando a Aide, que me inspira todo el tiempo con todo lo que hace, con Roce Rojo, con todo lo de Supervive, en fin, fuente de inspiración constante. ¿Cómo estás? Ay, pues fuente de inspiración constante, Paco. Yo te estaba escuchando y ya está inspirada. Yo agarré, destapé mi pluma a punto de escribir, porque tú sabes que me inspiro y tengo que escribir o quiero escribir. Así es que estoy inspirada, escuchándote y pues lista para otra vez reflexionar sobre este verbo, ¿no? O sea, bueno, es inspirar a otros, vamos a inspirarnos mutuamente. Tenemos una súper invitada que se ha dedicado, o sea, yo la veo así, dedicada a inspirar a los demás. Ahorita nos vas a platicar quién es y pues ya quiero reflexionar más sobre este tema. Como tú bien dices, si uno pasa el día como, no sé cómo explicarlo, como medio dormido, yo creo que se nos pueden escapar muchas cosas que son fuente de inspiración. Sin embargo, cuando uno nos proponemos vivir en este momento presente con mindfulness y decimos, ¿qué va a inspirar? Oye, es que nos inspira, como tú bien dices, el arte, un libro, una canción, el conejito que veo aquí afuera, la mariposa que va a nacer pronto y que lo tengo aquí en mi planta. En fin, hay miles, y la gente, las personas, de fuentes de inspiración. Así es que yo estoy súper emocionada de que nos platiques, Paco. ¿Quién va a estar con nosotros? Y pues entrar a la plática, que es lo que queremos. Claro que sí, pues es una súper invitada. Ella se llama Jessica y ella es esposa y madre de 3. Es una apasionada de la acción comunitaria y el liderazgo. Cree firmemente que la participación ciudadana es el vehículo del cambio. Es licenciada en Mercadotecnia, como yo, por el Tecnológico Monterrey, como yo, y tiene su maestría en Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas por la Escuela de Administración de Empresas de España en conjunto con la Universidad de Barcelona. Ahí sí no es como yo. Su amplia experiencia en el ramo educativo, social y en los medios de comunicación le han desarrollado una gran habilidad para relacionarse con los demás e inspirarlos a la acción. Su trabajo ha sido reconocido dentro y fuera de México, con premios como el Honoring the Changemakers Award, el Premio Estatal de la Juventud, así como el reconocimiento Borrego de Oro a la trayectoria. Ha sido conferencista en eventos nacionales e internacionales, consejera de distintas organizaciones y ha participado en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo en el área de juventud. Asimismo, es autora del libro Atrévete. Además, es la creadora del podcast Efecto Inspiración, un espacio de diálogo que busca compartir las historias de quienes con sus acciones han dejado huella, teniendo presencia en más de 30 países y apareciendo en las listas de popularidad de naciones como México, Perú, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Ecuador, España y Albania, entre otros. Bueno,
con nosotros, con ustedes, Jessica Garza. Bienvenida, Jessica, ¿cómo estás? Ay, qué gusto, Aide, Paco, muchísimas gracias por esa introducción. Gracias por invitarme a su programa. Estoy más que honrada de estar aquí. Muchas gracias. Al contrario. No, pues honrados nosotros que estés aquí con nosotros y seguramente vamos a terminar inspirados. Así es que, Exacto. ¿qué te parece, Aide, si te arrancas con la primera? Es que yo le quiero preguntar a Jessica, porque incluso ya hemos platicado anteriormente, pero creo que no llegué a tener la oportunidad de preguntarte cómo nace en ti el deseo de, fíjate bien, dedicarte a la difusión de la inspiración. O sea, porque eso es lo que haces, Jessica, a través de tu podcast y el libro y los esfuerzos de comunicación. Estás difundiendo este tema de inspirar a los otros y me encantó que pones en tu semblanza a la acción, ¿no? Claro. O sea, me inspiras y entonces yo me voy a poner a trabajar, a hacer algo en bien de los demás, en bien para mí misma. ¿Cómo nace esta vocación, este propósito de vida que tienes de difundir la inspiración? Platícanos. Qué linda idea. Pues sí, la verdad es que primero déjame decirte que tener este propósito de vida, porque sí, hoy lo entiendo como un propósito de vida, lo tengo claro, que es inspirar transformaciones personales profundas que puedan generar un impacto positivo en el mundo a través de acciones concretas, ¿no? Entonces, tener este propósito es ahora sí que un regalo del cielo que nace precisamente desde que yo era chica. Yo soy hija de una pareja, de Javier y de Lolina. Soy la segunda, somos tres en total, yo soy la de en medio. Y mi mamá siempre fue una mujer sumamente altruista, una mujer que desde que yo tengo uso de razón, yo la acompañaba a todas sus obras sociales, los basureros municipales, los asilos de ancianos, el tutelar de menores, porque ella siempre estaba enfocada en ver cómo podía ayudar a otros. Entonces, desde niña aprendí viendo estas realidades, ¿no? Entendiendo que había otras formas de vivir, que había realidades distintas a las mías. Y a pesar de que eran realidades distintas, cuando tú eres niño, no alcanzas tanto a ver las diferencias, ¿no? Como que yo iba al tutelar de menores y yo me ponía a jugar con los niños, ¿no? Y íbamos, me acuerdo mucho en Navidad y rezábamos con ellos y yo era una niña más, ¿no? Y así fui creciendo, siempre digo que fui creciendo viendo a mi mamá en acción y viendo a mi papá apoyarla, ¿no? En todas esas, pues déjame llamarlo así, locuras. Y conforme fui creciendo, siempre esa espinita de la acción comunitaria la tuve presente. Después, yo soy de Tamaulipas, todo esto sucedió en Tamaulipas. Después me vine a estudiar a Monterrey a los 14 años. Y aquí estudié secundaria, estudié preparatoria. Y cuando entré a mi carrera profesional, vivo una experiencia que me cambia para siempre. Y es precisamente una experiencia de inspiración, donde logro entender lo que vi yo con mi mamá y lo que el poder de la inspiración puede generar, ¿no? Yo entro como cualquier estudiante y siempre con esta inquietud y con estas ganas de hacer cosas que te digo traigo desde chica. Y estando ahí, tú, Paco, a lo mejor te recordarás que había algo en el TEC que se llamaba la Reina de la Simpatía. Sí. Había muchos grupos estudiantiles y demás, pero yo me acuerdo que yo llego a mi primer semestre y veo muchas mujeres, chavas, haciendo campaña porque querían ser la reina de la simpatía del TEC. Y yo decía, bueno, pues ¿qué es eso, no? También a mí desde chica todo este tema de la belleza y de usar esa belleza con un propósito mayor me llamaba la atención y dije, oye, mira qué interesante, déjame ver qué están haciendo estas mujeres. Y empiezo a investigar un poco más y me doy cuenta que lo que yo percibo, y siempre lo aclaro porque no necesariamente así era, pero lo que yo percibo no me gustó. Percibo que era pues déjame decirlo así, como un concurso de belleza física sin darle prioridad a esa belleza interior. Entonces dije, oye, ¿sabes qué? Esto a mí no me gusta. ¿Qué voy a hacer? Que el siguiente año, cuando vuelva a ver este concurso de reinas, yo me voy a lanzar
para cambiar la imagen de la mujer y demostrar que las mujeres somos mucho más que una cara bonita y que podemos hacer muchas cosas. Entonces, pues así fue, pasó un año, yo todo ese año soy súper intensa, entonces todo el año yo planeando la campaña y qué voy a hacer y cuál va a ser mi plan de trabajo y bueno, todo así, ya saben, al pie del cañón. Llega el momento de lanzarme, me lanzo, hago la campaña, todas mis propuestas de querer cambiar al mundo desde este punto de vista femenino, pero siempre pensando en esta feminidad como un trabajo en equipo, ¿no? No la narrativa de hombres contra mujeres para nada, sino de poder hacer este equipo y de poder unirnos para poder realmente hacer una diferencia. Entonces, bueno, pues yo súper emocionada, pasan las elecciones, el campus vota y desafortunadamente pierdo. En ese momento, les estoy hablando que yo tenía 18 años y a mí se me cae el mundo encima. O sea, yo decía, ¿cómo es posible que el sueño por el que yo trabajé, lo que yo quería hacer para cambiar el mundo y para cambiar la imagen de la mujer, pues no lo logro, ¿no? O sea, que no se supone que cuando uno trabaja por sus sueños, los sueños se hacen realidad. Y empiezo yo como con estos cuestionamientos de estar triste, ¿no? De no haber alcanzado este sueño. Pero esta experiencia me deja puertas abiertas en muchos grupos estudiantiles y me empiezan mis compañeros a invitar a lo que era en ese entonces la FEITESM, que hoy se conoce como FETEC, a distintos grupos estudiantiles, al CARE, y empiezo yo a participar. Y padre, la verdad es que experiencias increíbles, pero yo sentía que a mí me faltaba algo. O sea, había esa chispita que yo tenía de poder hacer algo para dejar el mundo mejor, no lo cubría eso que yo estaba haciendo, ¿no? En grupos estudiantiles. Entonces, por hacer del destino, me entero que existe una agrupación en Estados Unidos que era a 5 años, hoy ya no existe, que se llamaba el State of the World Forum en San Francisco, California, que inicia Gorbachev con la idea de juntar a líderes de diferentes disciplinas para actuar y para deliberar sobre temas de actual importancia. Ellos tenían 14 iniciativas y invitaban a personajes de la política, de las organizaciones de la sociedad civil, empresarios, amas de casa, activistas, para ver qué podíamos hacer qué podían hacer en estas diferentes iniciativas. Y una de las iniciativas era juventud. Este evento era enfocado para adultos. Y ese año, cuando yo me entero que existe, que si mal no recuerdo fue en el 98, era el 97-98. Era la primera vez que invitaban a jóvenes por esta iniciativa. Una de las 14 era promover la juventud. Entonces dije, oye, me interesó, qué padre, qué interesante. Y veo que está la oportunidad de mandar mi solicitud para poder ir a San Francisco, vivir esta experiencia y poder representar a mi país. Entonces dije, bueno, creo que va a ser muy complicado. 50 lugares en todo el mundo y que me elijan a mí, pues déjame intentarlo, pero no sé si lo voy a lograr. Pues para mi sorpresa lo logro, me aceptan y me voy a San Francisco, ahora sí que con la agenda totalmente en blanco, sin saber qué esperar. Y estando allá, Paco, Aide, la vida me cambia, porque ahí yo entendí el poder tan grande que tiene la inspiración, como esa fuerza sobrenatural que nos puede llevar a la acción. Ahí yo conocí, cuando llegué, estábamos como los jóvenes en un lugar aparte de todos los adultos, y empecé a conocer historias de niños, porque yo tendría 18 años y había jóvenes desde 14 años, 15, eran desde 14 como hasta los 20 años, que eran realmente activistas. Entonces me acuerdo perfecto que el primer día que llego hacemos esta actividad donde nos sentamos en el piso y bueno, pues vamos a presentarnos, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿cuál es la dificultad de presentarse, no? Pues cómo me llamo, qué hago, qué estudio, participo en grupos estudiantiles, soy súper activa, sencillo. Entonces empiezan cada uno a presentarse y yo no sabía si meterme abajo de la mesa, de la silla, si esconderme atrás de las cortinas, si salir corriendo a ese cuarto, porque empiezan a hablar héroes de 14 años que empiezan a decir, yo soy
fulano de tal, vengo de tal país. En ese caso, en ese momento particular, me acuerdo mucho de un joven de Canadá que tenía una asociación que dice: yo tengo 14 años y yo estoy luchando por quitar la esclavitud en el mundo y tengo todas estas iniciativas para poder hacer algo, y ya fui al parlamento y he juntado tantos millones de dólares, y luego, bueno, yo soy Hafsa Arabiola y yo vengo de África y a mis papás los mataron por esta lucha de la igualdad. Y bueno, cada uno tenía una historia que yo decía, ¿qué voy a decir? O sea, ¿cómo me voy a presentar? Y ahí fue como el primer balde de agua fría de entender que había otras realidades. Si bien yo había visto esas realidades de niña, como les dije al principio, no lo tenía tan claro, porque cuando eres niño, pues como que no entiendes bien. Y cuando empiezo a ver ya con un poquito más de madurez que existen otros mundos diferentes al mío, y sobre todo que existen personas que están dando literalmente su vida por hacer una diferencia, para mí fue brutal. Siguió el evento, nos siguieron involucrando en todas las actividades que ahí había, donde había premios Nobel de la Paz, donde había empresarios, donde había gente que realmente estaban impactando el mundo. Y la dinámica que ahí se llevaba era mesas de trabajo y conferencias magistrales. Entonces, recuerdo que me inscribo yo a una mesa de trabajo de responsabilidad social sin realmente saber qué significaba la responsabilidad social. Simplemente el nombre pues se me hizo interesante. Y a la hora de estar ahí, empieza la gente que se inscribió a hablar, ¿no?, de qué era la responsabilidad social y de cómo podías impactar y de cómo tenías que tú dar ejemplo, primero inspirando y luego actuando. Y al final de esa mesa de trabajo, cada uno de los que estábamos ahí participando nos dijeron: bueno, ¿qué van a hacer ustedes regresando a sus países? Y yo era tanto lo que había vivido y lo que me había estrujado, conocer otras realidades, entenderlos o tratar de entender los retos del mundo, que para mí fue muy sencillo a mis 18 años, cuando llegan a mi turno, me dicen: Jessica, ¿qué vas a hacer cuando regreses a México? Realmente, sin pensarlo, dije: yo voy a hacer este mismo evento, pero para jóvenes y en México, porque yo quiero que los jóvenes vivan esta experiencia donde ellos puedan darse cuenta del poder tan grande que tiene la inspiración y que puedan entender que juntos podemos hacer una diferencia, que no solamente se quede en una conversación, sino que esa conversación se convierta en acción. Y me acuerdo perfecto que el eslogan del State of the World Forum era: Turning conversations that matter into actions that make a difference. Y si se fijan, hoy, 20 años después, es lo que trato de hacer con Efecto Inspiración. Bueno, obviamente en ese momento no lo tenía claro, pero regreso a Monterrey, regreso al TEC, súper emocionada, súper inspirada, con fuego en el corazón. Y dije: oye, bueno, voy a empezar a ver cómo voy a organizar esto, porque yo ya me comprometí. Y voy a ir al TEC y hablo con una persona que no voy a decir el nombre, y me acuerdo que llegué yo muy emocionada y dije: oye, quiero ver si me apoyan en el TEC para poder hacer aquí este evento. Aquí ya se hacen muchos eventos, pero este es distinto. Entonces le doy toda mi idea. Y volteé y me dice: Jessica, te volviste loca. O sea, ¿sí estás entendiendo lo que me estás diciendo? O sea, este es un evento de Gorbachev. Sí sabes quién es Gorbachev, ¿verdad? Y yo: pues sí. Sí sabes lo que implica hacer un evento de talla mundial, traer conferencistas de todo el mundo, organizar mesas de trabajo, traer participantes de todo el mundo, porque no se trta que solamente sean mexicanos. Si sabes que estás hablando de un presupuesto de más de $1 millón, y si estás entendiendo que tienes 18 años. Y yo salí de ahí, pues, diciendo: sí, me volví loca. O sea, realmente esta persona tiene razón, me volví loca. ¿Cómo es posible que a mí se me haya ocurrido esto? Dije: ¿sabes qué? Él me dijo, ¿por qué no el año que entra llevas a compañeros tuyos a este evento y ya? Pero no te metas en esto, es una locura lo que quieres hacer. Me convenció que era una locura. Pasa el tiempo, aproximadamente como un mes, y yo sentía como una culpa en mi alma, porque decía: ¿cómo es posible que no me anime? Pero no, tiene razón este señor, estoy loca. Y al mes de esas diosidencias hermosas que suceden en la vida, me llega una carta del State of the World Forum, todavía por correo, en el buzón. Saco mi cartita y veo el sobre State of the World Forum Jessica Garza. Y era una carta
que hoy sé que eso no se hace. O sea, la persona de esa mesa de trabajo lo quiso hacer, pero no era algo que se hacía, pero era la señal que me mandaron de arriba para decir, a ver, niña, despierta. Era una carta donde decía, hola Jessica, ¿cómo estás? Fíjate que te escribimos porque tú te comprometiste en la mesa de trabajo de responsabilidad social a hacer este mismo evento para jóvenes y en México, y poder transmitir todo esto que aprendiste y bla, 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 firmado por todos los co-chairs, Premios Nobel de la Paz, Gorbachov, Oscar Arias, Desmond Tutu. Y yo en ese momento era un mar de lágrimas, porque dije, ¿cómo es posible que yo estoy oyendo historias que les mataron a sus papás, a su familia, que tuvieron que dejar muchísimas cosas y hacer muchos sacrificios por su lucha? Y yo al primer no, digo, ya, no lo voy a hacer. Entonces, bueno, ahí tomé una fuerza increíble, y para no hacer el cuento más largo, les dije, lo voy a hacer. En ese momento, el rector del TEC, que era Rafael Rangel, me habla y me dice, a ver, Jessica, ¿qué estás haciendo? Pues voy a hacer este evento, porque se dio cuenta que yo fui a hablar con Vicente Fox, que era en ese momento gobernador de Guanajuato, y él quería ser en ese entonces presidente. Entonces dije, oye, a él lo conocen allá, pues quiero ser presidente, seguramente me va a recibir. Entonces empecé yo a hacer una revolución, y me habla Rangel y me dice, ay, niña linda, por favor, ya hazlo aquí, vamos a cuidarte de la mejor manera. Y pues en enero de 1999 se llevó a cabo el State of the World Forum for Emerging Leaders en Monterrey, México. Juntamos, mis compañeros y yo, más de $1 millón. Vinieron más de 110 conferencistas de distintos países. Tuvimos participantes de más de 45 países. Tuvimos 4 premios de Nobel de la Paz participando, y sobre todo, lo más importante es que logramos que los jóvenes se contagiaran para poder hacer alianza con estas distintas iniciativas y sacar proyectos concretos que se convirtieron en grandes iniciativas que al día de hoy existen, y que sembró la semilla de la inspiración para convertirla en acción en muchas personas. Entonces, pues ese fue como ese gran momento de mi vida que a mí me cambió para siempre y que me hizo entender que yo tenía un propósito. Yo ahí no lo entendí como tal, pero conforme fue pasando los años, yo después me casé, tuve mis hijos, siempre esa parte de decir, yo necesito tener un proyecto propio que se conecte a todo esto que yo sé que es la clave para poder empatizar, para poder sensibilizarnos, para poder abrir nuestro corazón y tener una perspectiva amplia de la vida. Y eso, años después, se convirtió en lo que hoy ustedes conocen como efecto inspiración, porque hoy estoy convencida que esas historias que yo conocí a mí me llevaron a tener distintas iniciativas que hoy yo estoy convencida que al replicarlo, al poder compartir estos testimonios y estas, déjame decirlo así, como buenas noticias de gente real que ha puesto su historia al servicio de los demás, a mí me llena el alma, porque este proyecto se ha convertido en acciones concretas que, bueno, les pudiera platicar mucho, pero ya no me quiero extender más. Trate de resumir la historia, pero bueno, eso, así es como llegué a entender que la inspiración era mi propósito de vida, y era el vehículo para poder llevar a cabo pues esta misión que hoy sé que tengo. Wow. Es muy curioso cómo la vida va por ahí. Porque te voy a contar, yo la mera verdad, yo decía, es que yo la conozco. Yo conozco a Jess. No me digas que nos topamos. Sí. Ahí seguramente, claro. Sí, me va a dar mucha emoción escucharte. Yo estuve en el World of State Forum en Monterrey. Yo estaba cubriendo el evento porque yo en ese momento era parte de esta como estación de radio local o interna del TEC que se llamaba Tu Medio. Claro. Y fuimos, y entonces yo tengo por ahí. Sí, tengo todavía por ahí. Salían unos como periodiquitos todos los días. O sea, habían sido que como 3 días, ¿no?
Fueron 3 días y tenemos las memorias, era la memoria de cada día. Ajá, entonces cada día salía uno de esos. Y bueno, Sí. por ahí debe haber algún escrito mío y algunas fotografías. No, wow. que yo Ahorita tomé y- mismo voy a ir a sacar mis libros, wow, para Sí. ver. Wow. No lo- Estuve ahí, por ejemplo, cuando estuvo Oye. Desmond Tutu. ¿Mandé? Sí. Público que nos esté escuchando, esto no estaba planeado, esto nos acaba de pasar, es lo máximo. Es que la verdad yo estaba... creer. Es que se me hace que yo la conozco. Ya sé, ahorita que dijiste todo eso, pues sí me acordé, claro, yo estaba ahí. Yo estuve ahí. Wow. Por ahí hubo una plática, me acuerdo de una señora que terminó diciendo de Be the difference who makes the difference. Claro, Jodie Williams. Ella. Se me hizo Sí, muy buena sí, esa sí, plática también. Sí. No, bueno, la verdad es que sí me acuerdo del evento y estuvo fantástico. Lo disfruté mucho. Así es que, bueno, fíjate. O sea, Qué increíble. Es que, de veras que el mundo es muy pequeño y sobre todo creo yo que cuando vibramos como en esta misma sintonía, híjole, de alguna manera nos unimos. Yo no te conocía, le platico a toda la gente que yo conocía a Aide. Ajá. Aide fue quien me hizo la invitación y qué increíble hoy tener esta diosidencia. Wow. Así es. Bueno, es que qué barbaridad. O sea, de verdad, esto no estaba planeado. Yo también es una gran sorpresa para mí. Los escucho y nada más quiero decirte que, por ejemplo, el título de tu podcast, Jessica, que es Efecto Inspiración. O sea, ¿hace cuánto no los quiero ventanear con la edad? Somos No, todos apenas contemporáneos, ayer, pero o sea, un ayer poquito. fue eso, ¿verdad? Sí. Pero ¿hace cuánto tiempo esto sucedió? Paco en un periódico, los dos estudiando en el TEC, no se conocían. Este evento impacta, lo traes tú, impacta Paco, impacta a muchos más y seguramente los que nos están escuchando, alguno va a decir, yo también estuve por ahí. Y este efecto hoy, la fecha que es, ¿verdad? Junio del 2024 que estamos grabando, Es increíble. viene de regreso como un boomerang. Y sabes Es que increíble. eso es lo interesante de cuando uno está conectado con su esencia. Estas situaciones que uno va viviendo nos van acercando a nuestro propósito, ¿no? O sea, creo que nosotros hoy tenemos la fortuna de saber cuál es nuestro propósito de vida, pero somos afortunados porque hay gente que pasa toda la vida sin tenerlo claro, ¿no? La oportunidad creo que nos da el conectarnos con nuestra esencia, el poder realmente vivir, sentir, saber qué nos duele, saber qué nos incomoda y eso convertirlo en este motor que nos hace que nos levantemos todos los días para poder dejar nuestro granito de arena, que creo que es un privilegio enorme que tenemos. Totalmente. Sí, así es. Y perdón, o sea, yo creo que también algo importante de lo que acaba de suceder ahorita es y hablando de la inspiración, darnos cuenta que muchas veces lo que hacemos no alcanzamos a percibir el alcance que tienen. O sea, hasta dónde llegó, hasta quién llegó, cómo llegó, probablemente nunca lo sabremos. Es decir, por ejemplo, si este episodio nunca hubiera sucedido, tú jamás te hubieras enterado que había una persona en Irapuato que estuvo ahí, lo recuerda y tacata, ¿no? Sin embargo, sucedió. Tú ya te diste cuenta, pero hay muchas veces que hacemos acciones que en primera yo pienso que no debemos esperar una retroalimentación, un agradecimiento, simplemente hacer las cosas porque uno quiere, pero hay ocasiones en las que es este efecto, este ripple effect, este efecto del agua, ¿no? Que avientas una piedrita y se hacen las ondas. Pues yo soy la piedrita, ¿no? Yo me aviento y empiezo a hacer las ondas, pero yo no alcanzo a ver hasta dónde llegó esa onda y de qué manera. Entonces, yo creo que eso es algo bien padre y bien bonito de hacer cosas, de llevar a la acción las ideas, porque finalmente van a repercutir de alguna manera, positiva o negativa, dependiendo de qué ideas sean, pero pensemos ahorita en las positivas. Van a tener repercusiones que probablemente no nos enteremos, sin embargo van a existir, y eso es algo que debemos tener siempre presentes cuando estamos haciendo algo, que una vez que lo hacemos, digamos, público, ya está allá afuera, ¿no? Ya hice algo, y eso va a tener
esperemos efectos positivos en muchas personas. Totalmente. De acuerdísimo contigo. De acuerdo contigo. Yo estoy tremendamente inspirada. En verdad, no, esto no estaba en el guión. Jessica, lo prometo que no. No, estás recogiendo, digo yo, un fruto de hace tantos años con esta, voy a rescatar esta palabra que a mí me encanta, que te dijeron loca. Qué bonito, cumplido. Siempre lo decimos, ¿verdad? Paco y yo vemos a la locura, y hay este libro se me fue, Rothenberg, que dice que la locura es un cumplido, ¿no? Sí. Crazy is a compliment. Y qué bueno que te dijeron que estabas loca y qué bueno que ese día dijiste, sí lo voy a hacer. Y hoy estás recogiendo un fruto muchos, decenas de años después y los que siguen, ¿eh? Porque así nos pasa hoy con la tecnología, con estos episodios que lo escuchan en 30 y tantos, 40 y tantos países y está ya cambiando una vida. Así es que bueno. Y sabes qué importante que lo digas porque tú ahorita lo estás diciendo, o sea, fue hace muchos años, pero yo tengo una frase y la repito y digo, es que las historias que cambian vidas no tienen fecha de caducidad. Entonces, qué importante que podamos compartir lo que vivimos, que podamos compartir nuestras historias, porque no sabemos cómo esas historias, como ya lo decía Paco, pueden tener un efecto en alguien más. No importa si sucedió ayer, si sucedió cuando eras niña, si sucedió, no importa, porque esas historias nunca tienen fecha de caducidad y ahorita lo estamos comprobando. Exactamente, lo estamos comprobando. Efecto inspiración. Oye, a ver, hablando de la inspiración, yo tengo una pregunta más, a lo mejor más técnica, me voy a poner más técnica. Hay diferentes maneras de inspirar, ¿no? Entonces yo veo que a veces puede ser un programa de televisión o un podcast o un libro, me inspira y siento como que no es un dolor malo, pero este dolor de corazón, me conmoví y entonces estoy inspirada y a la acción voy, ¿no? Pero de repente hay otras cosas que yo también observo, leo, escucho, que no necesariamente siento esto en mi corazón, pero en mi mente, o sea, a nivel de la razón, me hace despertar y digo, ¿qué onda? Esto es injusto, esto no puede estar sucediendo, entonces me inspira a la acción. Entonces yo siento como que de repente la inspiración me llega aquí, ¿verdad? A nivel corazón, estómago, pero de repente hay una inspiración que definitivamente mind blowing, como dice, ¿no? Mi mente dice, hey, ¿qué onda? La razón, vamos a cambiarlo, me voy a convertir en esta activista porque quiero cambiarlo. La inspiración es mejor una que otra, la del corazón que la de la razón, las dos. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, y no creo que no solamente es lo que opino, sino lo que he visto a lo largo de más de 220 historias que ya hemos compartido. Creo que debe ser una combinación, o sea, creo que la inspiración normalmente, no siempre, pero entra con este sentimiento, con esta incomodidad, con esto que nos emociona o con esto que nos duele o con esto que nos enoja, para luego pasar a esta parte de la cabeza racional donde podemos realmente convertir, como dicen, esto que está en el gut, esto que es la tripa, convertirlo a algo ya más pensante que pueda tener un impacto mayor, ¿no? O sea, yo sí creo que la inspiración tiene que tener las dos cosas. Tiene que tener la parte del y tiene que tener la parte de la cabeza. Cuando le falta una o la otra, creo yo que es motivación. Y son cosas distintas. O sea, yo siempre lo digo que la motivación y la inspiración son cosas diferentes. Muchas veces lo usamos como sinónimos, pero no lo son. O sea, yo tengo clarísimo que la motivación es un estado temporal, mientras la inspiración es un efecto permanente. ¿Por qué? Porque cuando algo te inspira, hay fuego dentro de ti y nada lo puede apagar. ¿Qué es lo que pasa? Que la inspiración transforma. Y cuando algo te transformó, no te va a durar un momentito como es la motivación. La inspiración te transforma, se queda y en base a eso vas tú actuando, ¿no? Entonces, creo que definitivamente es un balance entre la cabeza y el corazón. La inspiración tiene que tener ambas, definitivamente. Yo creo que también en la historia que acabas de platicar,
se pueden ver como que el paso del tiempo en este proceso de inspiración. ¿A qué me refiero? Cuando eras niña, estaba, digamos que todo era corazón y sentimiento. Uh-huh. No eras, o sea, tu razón no te daba esta cuestión de darte cuenta, como lo mencionaste, de estas realidades. Tú estabas ahí y hacías algo y ayudabas, y ¿no? Pero como decías, pues no, como que no caía no entraba en tu razón qué estaba pasando, ¿no? Y estas diferencias que había y todo esto. Y después pasa el tiempo, vas a este evento y entonces te topas con estas diferencias otra vez, pero ya la razón ya entraba ahí en juego. De acuerdo. Entonces, yo creo que es un ejemplo muy, muy práctico de qué diferencia hay, y sin embargo, cuando juntas las dos, el corazón y la mente, tienes un evento como The World of State Forum, que decían que era imposible, te decían que estabas loca, ¿no? Y pues ahí estuvo y se hizo. Entonces yo creo que es así como, pues, la respuesta que diste es tal cual, ¿no? O sea, es que es una mezcla, no podemos separar una de otra. Hay veces que gana una un poquito más, ¿no? Claro, claro. Que el corazón es el que dice, vamos por acá, y la razón dice, ay, es que está difícil, no sé si quieras, pero pues vamos. pero a veces una jala a la otra, ¿no? Sí, o sea, sí. Cuando necesitamos que entre el corazón para que la razón no nos sabotee, déjame decirlo así, o viceversa, ¿no? Cuando también necesitamos que entre la razón para poder pensar un poco más y no irnos, ahora sí, como decimos en México, como el borras, ¿no? tratar de tener un poquito ese balance. Entonces sí, definitivamente a final de cuentas es un arte, ¿no? El tener este balance para poder realmente, como les digo, tener una inspiración y no una motivación, es un arte de poder balancear la cabeza con el corazón. Y, por ejemplo, ¿cómo es posible encontrar inspiración en momentos complicados, difíciles, de incertidumbre, en los que ni sabes para dónde vas a moverte? ¿Cómo es que puedes lograr la inspiración en esos momentos? Que parece que uno está como ofuscado. Creo que y otra vez no solamente por lo que he vivido, sino por este regalo tan enorme que tengo de poder escuchar tantas y tantas historias. Te puedo decir que la manera de poder primero darle la vuelta a estas situaciones para luego convertirlas en inspiración es encontrándole el sentido. Cuando tú estás en una situación complicada, retadora, difícil, es importante entender cuál es el para qué. Cuando tú encuentras ese sentido a lo que te está sucediendo, es cuando se puede convertir este reto o este momento difícil en un momento de inspiración donde puedes tú entender el para qué. Normalmente, si ustedes se fijan, y Aide, creo que tú eres un ejemplo claro de eso, cuando vivimos situaciones complicadas, al grado de alguna enfermedad, de alguna muerte, o simplemente los retos del día a día, ahí en esos momentos difíciles es cuando realmente tenemos nosotros o podemos encontrar respuestas para poder convertirlas en inspiración. Obviamente en el momento es muy complicado, pero cuando nos tenemos paciencia, vivimos los procesos y empezamos a buscar cuál es el sentido de lo vivido, empezándonos a preguntar o cambiando el por qué a para qué, es increíble cómo la mente y cómo el corazón van tomando como esta forma para poder decir, ok, ya entiendo por qué me sucedió esto, ya entiendo para qué me sucedió esto, y eso se convierte en inspiración poderosísima. Yo te podría decir que la inspiración más poderosa viene de los retos más complicados. Obviamente en el momento es difícil verlo, pero es importante
entender que necesitamos vivir un proceso, necesitamos vivir nuestros duelos, necesitamos vivir nuestros enojos para poder después encontrar el sentido a lo vivido. Y creo que ahí está la clave para poder convertirlo en inspiración. Wow. Oye, me hiciste pensar en un libro que es de mis favoritos. Cuando hablas de sentido, también anoté la palabra significado, ¿no? Encontrar significado. Este libro de David Kessler, que dice que es la sexta etapa del duelo. Tú acabas de mencionar ahorita, tenemos que vivir los duelos, ¿verdad? Y hay situaciones así tremendas, difíciles, que nos pasan todos los días, unas chiquitas, unas más grandotas, como tú ya pusiste varios ejemplos, y cómo hay que vivir ese proceso, ese duelo. Y la sexta etapa, encontrar significado. Y yo creo que tú de verdad nos estás dando como que esa clave de decir, a ver, Aide, a ver, Paco, encuéntrale significado, aunque te tardes, aunque sea difícil, aunque vayas para adelante y para atrás, porque ahí es donde vamos a encontrar la inspiración que nos va a transformar, nos va a cambiar radicalmente. Sí, y obviamente va a cambiar a alguien más, ¿verdad? O sea, eso es lo que andamos buscando. Sin duda, Aide. Y por eso digo que creo que tu ejemplo y tu historia es pues, qué mejor ejemplo que lo que tú viviste, esta situación donde tuviste que enfrentar pues un reto complicado de salud. Y cuando le encontraste significado, cuando encontraste el sentido de lo vivido, pudiste hacer esta revolución con Rosa es Rojo para poder cambiar la vida de tanta gente, y esa inspiración te vino de un momento duro, ¿no? Entonces, creo que la clave está ahí, obviamente, como ya lo dije, viviendo un proceso, entendiendo que no es de la noche a la mañana, teniéndonos paciencia, pero sabiendo que siempre, 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 como decía Steve Jobs, los puntos se conectan hacia atrás, no hacia adelante, ¿no? Entonces, conforme van pasando los días, vas entendiendo, ok, me pasó esto para poder tener esto otro. Digo, yo en mi experiencia me acuerdo perfecto que no tiene nada que ver con un tema de una pérdida, de una enfermedad, pero cuando yo a mis 18 años se me cayó el mundo porque perdí las reinas. O sea, si yo no hubiera perdido el ser reina, jamás hubiera llegado a lo que llegué del State of the World Forum, para que me abriera puertas increíbles de este mundo de las organizaciones de la sociedad civil, de este mundo de la inspiración. Y vino por una pérdida, ¿no? Y vino por en ese momento, y lo pongo entre comillas, porque en ese momento para mí, a mis 18 años, fue algo muy doloroso y que se me quería caer el mundo. Pero así es siempre. En todo lo que vivimos, obviamente hay situaciones mucho más complicadas, como lo mencionábamos ahorita, temas de salud, temas de perder un ser querido, pero normalmente es increíble cómo existe la belleza colateral después de los momentos duros, ¿no? Y en esa belleza colateral está la inspiración. Qué bonito, dices sí. Y de hecho había apuntado algo cuando estabas contando la historia de las reinas de la simpatía. Sí. Que bendita incomodidad. Mira, aquí lo apunté, en verdad. O sea, se sentía incómoda, no le gustó, y entonces dijiste, vamos a cambiar esto. Vamos a hacer algo, claro. De verdad, bendita incomodidad. Qué bueno que Paco también es superviviente de esclerosis múltiple y dijo, no me conformo con esto, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando teníamos esta plática, que empezamos el podcast, porque el doctor decía una cosa y otra persona decía otra cosa, y tú dices, ¿y qué más voy a poder hacer? Entonces, esa incomodidad que sentimos ante circunstancias tan difíciles, la verdad que hay que aplaudirla, hay que decir, ok, si me siento de la patada, por no decir otra cosa, ¿verdad? Incómoda, pero yo creo que es de los determinados y de los valientes hacer algo con esa incomodidad. Entonces dices, voy a cambiar el mundo, ¿verdad? Me voy a ir a San Francisco y ahora llego y ahora vamos a empezar el podcast y ahora voy a comer diferente y ahora me voy a... En fin, si tú no estás escuchando hoy y sientes que estás incómodo o incómoda, o te dicen que estás loco o loca, o algo no te gusta y quieres cambiar, o una situación, ten paciencia, que puedes estar abriendo la puerta de una tremenda inspiración y por tanto de una transformación en tu vida bien, bien bonita. Tengan paciencia, tengamos todos paciencia. Vamos a encontrar significado. Esa Sí. palabra de incomodidad también la tenía en la mente mientras estaban ahí platicando, porque
Bueno, a ver, muy sencillo, incomodidad simplemente es una ausencia de comodidad, y la comodidad muchas veces lo que hace es seducirnos al permanecer en un estado de quietud, ¿no? De si yo aquí estoy cómodo, ¿para qué me muevo? ¿No? Te estanca, ¿no? Te estanca. Ajá, y entonces terminas estancado. Y muchas veces esta incomodidad puede ser buscada por mí mismo o puede ser que llega por otro lado, ¿no? Claro. Pero el hecho es de que efectivamente la incomodidad te mueve de ese estado de podríamos decirlo, conformismo, en el que dices, es que aquí yo estoy bien, no voy a hacer nada. Y como dices, o sea, hay momentos que llegan y no entiendes por qué llegan y tienes que pasar el duelo y todo. Pero en realidad tal vez es llamémosla así, esta cachetada que necesitabas como para que digan, es que tu vida, o sea, sácale más provecho a tu vida. Anímate, date cuenta de lo que tienes y de lo que puedes hacer. Entonces yo creo que es súper importante darnos cuenta de que, como decía ahorita, quizá estás incómodo, te dicen loca. No te claves con el momento negativo, sino date cuenta de que hay más allá. O sea, ¿qué puedo ver más allá? Exacto. Y lo pusiste muy, muy padre, Paco, porque precisamente es como dices tú, esta cachetada que llega, es una oportunidad para que despertemos, ¿no? O sea, para estrujarnos, para no quedarnos estancados, dormidos, para entender que la vida se vive, pero se vive con todos los sentidos, ¿no? O sea, creo que muchas veces estamos simplemente sobreviviendo y por inercia haciendo lo que nos toca sin realmente vivir. Y precisamente en los momentos duros es cuando llegan esas cachetadas, como bien, me encantó como lo dijiste, para estrujarnos y hacernos despertar y vivir. Sí, totalmente. Y pues darnos cuenta, o sea, no seamos tampoco tan rudos con nosotros mismos. Lo que dijiste de vivir los procesos es súper importante, y no es como que te pasa algo e inmediatamente vas a tener que hacer algo para cambiar el mundo. No, espérate, hay procesos. Tente paciencia, hay que tenernos paciencia. Sí, totalmente. Bueno, pues en verdad que estamos llegando a la conclusión de este episodio y nunca tuve la duda de que iba a terminar más inspirada, pero totalmente sobrepasó esta expectativa. Jessica, esta conversación, estas conexiones, estas coincidencias, esta invitación que en verdad me haces y nos estás haciendo a darle la bienvenida a la incomodidad, a decir, ahí viene la inspiración, y a transformarnos, a cambiar. Y bueno, antes de concluir, si yo te dijera, Jessica, es que has escuchado un titipuchal de historias de inspiración, yo sé, pero si en tu vida tuvieras que elegir una o dos, ¿verdad? A lo mejor una es muy difícil, que dijeras, sí, me cambió la vida, a lo mejor una conferencia que escuchaste, algo de tu infancia cuando acompañabas a tu mamá, en algún episodio de los que grabas, ¿cuáles serían y por qué? Y con eso pues concluimos este episodio de pura inspiración. Gracias. Fíjate que es una pregunta muy difícil, Aide, y me la hacen seguido cuando me dicen, es que a ver, ¿cuál episodio o cuál eliges? ¿No? Hablando, por ejemplo, de los episodios de Efecto Inspiración, ¿no? Y creo que aquí lo importante es el cúmulo, es el poder unir tantas y tantas historias. O sea, cuando tú tienes el regalo de sentarte con alguien y escuchar su historia de vida, escuchar su forma de afrontar los retos, su forma de afrontar los éxitos, su forma de construir sus sueños, tú vas teniendo perspectiva de la vida. Y creo que esa es la parte más rica que yo te puedo decir
que me ha transformado. Por supuesto, me transformó ver a mi mamá. O sea, yo hoy, a mis 46 años, Dios mío, se oyen muchos, pero a mis 46 años, si yo cierro los ojos, yo me acuerdo de esos basureros municipales. O sea, yo me acuerdo de ese tutelar de menores. O sea, es verdad, como les dije, no estaba tan consciente, pero yo me acuerdo particularmente de los basureros, cómo veían niños en estos cerros de basura. No sé si alguien alguna vez ha ido a un basurero municipal. Es muy, muy, muy impactante. De hecho, en la película que acaba de sacar Eugenio Derbez, Radical, se ve, hay una toma donde una de las protagonistas vive en un basurero, o sea, vive cerca de un basurero y literal, así como se ven los cerros de basura. Entonces imagínate a mis 6 años estar viendo niños pepenando ahí en la basura. Son cosas muy impactantes, ¿no? Hoy que lo conecto con todas estas historias, te digo que lo que más me impacta es tener toda esta información para yo poder tener una perspectiva de la vida, ¿no? Yo hoy me peleo, y lo pongo entre comillas, me peleo un poco porque hoy tenemos una narrativa que a mi parecer pues puede ser peligrosa porque hay una línea muy, muy delgada. Esta narrativa de primero yo, después yo y al último yo y yo estar bien y estoy de acuerdo, necesitamos estar bien para poder compartir, pero creo que muchas veces hay una línea muy delgada entre estar bien y entre ser egoístas, ¿no? Y cuando hablo de esto, a menudo me dicen, es que es como este ejemplo del avión, donde te dicen que primero, perdón, te pongas tú la máscara antes de ponérsela al otro. Y les digo, sí, nada más que el día de hoy solamente nos ponemos nuestra máscara. No, cada vez perdemos la capacidad más de voltear a ver a nuestro alrededor para entender que alguien necesita que le pongas la máscara, ¿no? Entonces, creo que lo que me ha cambiado Efecto Inspiración esto que te puedo decir que ha sido un parteaguas en mi vida es poder escuchar todas estas historias que me dan hoy una perspectiva de la vida para poder juntar mi propia historia de inspiración, mis propios retos, mi propia historia de transformación a través de ese momento que me abrió los ojos y que me dio la oportunidad de encontrar otras realidades con las realidades que hoy y cada semana abrazo, no solamente con la gente que participa en el programa, sino con los miles de escuchas que me escriben y que me dicen, Jessica, gracias a que escuché el episodio de Toño Mauri donde le dieron sus órganos, yo hoy voy a donar los órganos de mi familiar que tiene muerte cerebral, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes ese regalo de poder juntar todas estas historias, no te puedo decir, hay una, hay muchas. O sea, la tuya y la de mi mamá, la de Bosco Gutiérrez, la de Nayeli Pérez Negrón, la de N gente que ha estado en el programa. Hoy me da el regalo de tener una perspectiva distinta de la vida para poder voltear y tener esta vista periférica que nos ayuda a entender y sobre todo a agradecer todo lo que vivimos, porque la vida tiene muchos colores y hay veces que hay colores negros, no siempre es rosa, ¿no? Y el poder agradecer todos los matices y todos los colores, entendiendo que podemos conectar los puntos hacia atrás para encontrar con esta paciencia y con este proceso que cada quien tenemos que vivir, este significado, creo que ahí es donde está la clave de cuál ha sido lo que más me ha ayudado. No sé si contesté bien la pregunta como la querías, pero me es muy difícil Total. decirte un solo hecho. Total, y de verdad que se entretejen todas estas historias y es lo que han dejado en tu vida y tú dejas en las nuestras, total. Gracias, Aide. Gracias, de verdad que sí, me siento muy privilegiada porque es un regalo. Creo que la más afortunada de recibir esta información y esta inspiración de primera mano, pues soy yo, ¿no? Entonces sí, es un regalo que llegó del cielo y
y que hoy lo atesoro de una manera increíble. Muy bien, yo creo que Jessica quiere saber si sí pasó el examen en esta pregunta que le pusiste ahí, porque sí dijo, ¿la contesté bien o no la contesté? Yo creo que pasé el examen, pasé no pasé el examen. No, la verdad es que padrísimo. Muchas gracias por estar con nosotros y por enseñarnos que esto, como dijiste, o sea, la inspiración es algo que permanece, es algo que tenemos en todo momento, y es algo que puedes encontrar en alguna etapa de tu vida, te lo puedes topar. Yo creo que el secreto, lo importante aquí es mantener los ojos abiertos, poner atención, y seguramente vas a encontrar esa inspiración. El chiste es estar atentos, y yo creo que eso es lo que en esta última respuesta que diste, yo podría pensar que mantener los ojos abiertos fue algo que estuvo ahí en la respuesta que diste, porque lo hablaste desde que eras pequeña y que ibas y que veías los montículos de basura, y o sea, en todo momento estabas percibiendo los estímulos externos y los procesabas. O sea, no era nada más como sucede en algunas ocasiones, que solamente vamos caminando ahí por la vida y no volteamos a ver nada a nuestro alrededor, estamos en el teléfono, lo que sea, y perdemos un montón de oportunidades y de cosas maravillosas que están alrededor nuestro. Entonces yo creo que algo muy importante es abrir los ojos, darnos cuenta que estamos vivos y permitirnos intentar cosas diferentes, nuevas. Y bueno, nosotros recibimos inspiración de personas como Jessica, y muy probablemente también nosotros somos inspiración para otras personas, por ejemplo, para tus hijos, para tus hermanos, para tus amigos. Yo creo que puede ser inspiración también. Muchísimas gracias por venir a inspirarnos a todos. Esperemos que después de este episodio mucha gente esté inspirada para hacer diferentes cosas, siempre con el bienestar en la mente, bienestar propio y de los demás. Mencionaba los colores, por ejemplo, y hay una película que me gusta mucho que se llama Waking Life, y empieza justamente es como de animación, y empieza justamente con una escena en la que un chavo pide ride, le da ride a un señor como en un carro que parece lancha, o sea, está así como muy locochona. Se sube y están platicando, y de pronto, dentro de esta plática, que es como muy filosófica esta película, dentro de esta plática el señor le dice al chavo, date cuenta que la vida es... te dan a ti una cajita de colores. Uh-huh. De ti depende qué haces con esos colores. Puedes tenerla guardada, puedes hacer una obra de arte, puedes hacer un rayón, puedes escribir un libro, pero de ti depende qué haces con esos colores. Todos tenemos los mismos, y pues así estamos en este mundo. Todos tenemos los mismos colores. ¿Cómo me inspiro para usar esos colores? ¿Qué hago? ¿Lo que yo hago con mis colores inspira a alguien? Pues ya veremos. Tenemos tiempo por delante, vamos a aprovecharlo y pues a darle con inspiración. Muchísimas gracias, Jessica, por estar aquí con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes, de verdad que, y quiero aplaudirles y felicitarlos por esta iniciativa que tienen de Supervive, de poder realmente poner estas historias y estos temas sobre la mesa para poder realmente pues hacer una diferencia en la gente que los escucha. De verdad les aplaudo de pie, porque lo que hoy necesitamos son buenas noticias. Lo que hoy necesitamos es esa esperanza de entender que todos tenemos la capacidad de hacer una diferencia, y ustedes son ejemplo de esto. Así que aplausos de pie para ustedes y para Supervive. Gracias Jessica, igual para ti. Y bueno, pues nos quedamos también con la esperanza bien arriba de saber que hoy nuestras acciones, pequeñas o grandotas, tienen un efecto, y a lo mejor lo vemos, a lo mejor no, pero qué bonito irnos hoy a continuar el día o a descansar sabiendo que nuestras acciones inspiran y tendrán ese efecto
transformador. Gracias, Jessica, te mandamos un abrazo y vamos a seguir inspirándonos unos a otros. Este mundo, por supuesto, hoy ya cambió, ya es mejor gracias a esta gran plática que hemos tenido contigo. Un fuerte abrazo y muchas gracias, Jessica, por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, les mando un abrazo muy apretado y Paco, qué padre reencuentro. Qué padre reencuentro. Ahorita voy a ir a buscar mis libros para ver tus escritos. Y Aide, gracias de verdad por haber pensado en mí para este episodio. Gracias a los dos. No, a ti. Y bueno, pues hasta el siguiente episodio. Aide, un placer. Otro episodio más. Pero no se habla desde el punto de vista peyorativo de otro más. No. Es otro gran episodio que se suma. Y por eso digo que es más. Se suma a este gran número que ya tenemos de episodios. Y bueno, pues a ver qué sigue. Exacto. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias por escuchar Supervive Podcast. Recuerda que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox, Podbean, YouTube y en Supervive Comunidad App, que la puedes descargar a tu teléfono celular. Comparte este episodio y ayúdanos a cambiar más vidas con salud, felicidad y resiliencia.